glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie
milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Sí, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús.
Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, nadie como tú. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Reconocemos tu nombre, Señor. Tú eres digno de que reconozcamos tu nombre, Padre. Gracias porque a ti te ha placido el revelarnos tu nombre, Señor. Tu nombre, Yeshua. Gracias. Gracias por ello, Señor. Te exaltamos y declaramos y seguimos proclamando, Señor, que tú eres el único Dios y que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, Señor. No hay nadie como tú. Proclamamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque nos permites ahora, Señor, recibir tu palabra, Señor, también lo que ha estado en tu corazón, Dios, para nosotros. Te pido, Señor, que podamos recibirla, Padre, en el nombre de Yeshua. Que no haya ningún espíritu contrario a ti, Señor, que pueda estorbar para que la palabra llegue, Señor, al corazón y dé el fruto, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias porque siempre nos hablas, gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Dios, que cumpla el propósito por el que tú la envías. Señor, habla a los corazones, Padre. En el nombre de Yeshua, Señor, acallamos todas las voces que puedan estar alrededor, acallamos las voces de nuestra alma, Señor, para poder escuchar solamente la voz de tu Espíritu. Háblanos, Señor. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartirles hoy de una palabra que el Señor ha estado hablando a mi corazón desde hace algunos días. Y quiero que me acompañen, por favor, ahí a ir a la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Quiero estar compartiendo con ustedes sobre esta palabra y en particular un versículo que es el que el Señor ha estado hablando. La palabra del Señor dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos:
las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quiero hablar sobre me quiero enfocar más, hermanos, ahora en este versículo que ha estado Dios ministrando a mi vida, porque pues toda la parábola es una parábola muy especial, que si escudriñamos esta palabra hay muchas verdades, muchas cosas que pueden ser reveladas a nosotros y que pueden servirnos y bendecirnos para estar preparados precisamente para estas bodas que ya están listas para nosotros. Entonces yo quiero hablar sobre este versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hace algunas semanas mi esposo y yo estábamos orando, hermanos, y como testimonio, yo espero que él les dé el testimonio en alguna ocasión, pero estando nosotros orando buscando una respuesta de parte de Dios en algunas cosas que nosotros estábamos preguntando al Padre, hubo una respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios, y yo solo sabía que el Señor algún momento nos iba a sorprender. A veces nosotros tenemos luchas, hermanos, cuando enfrentamos el silencio de Dios, porque no entendemos, porque a veces no tenemos dirección, parece que no tuviéramos dirección, pero en medio del silencio que Dios a veces trae a nuestra vida, Dios nos está preparando para que lo que venga lo podamos recibir y podamos entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Y algo que a mí me llamó la atención, primero, Dios nos sorprendió, ¿verdad?, porque a la persona que el Señor usó para darnos esta respuesta es una persona que nosotros nunca imaginamos que nos iba a hablar. Y bueno, vio a mi esposo nada más en el Face, y al verlo él le manda una solicitud y le dice: Daniel, cuando te vi el Señor me dice esto y esto, y empezó a dar mucha palabra de parte de Dios para mi esposo. Pero a mí me llamó la atención que le dijo, no sé si le repitió como 2 o 3 veces, y le dijo: porque muchos son llamados pero pocos escogidos. ¿Estás listo para lo que Dios tiene para ti? Y luego volví a decirle otras cosas y le volví a decir otra vez: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Estás listo para ir a lo que Dios tiene para ti? Y me llamó la atención por esto, hermanos, porque después de escudriñar esta palabra puedo entender que es muy diferente ser llamado a ser un escogido de Dios. Y yo quiero hablarles sobre eso. ¿Qué es lo que nosotros realmente somos, hermanos? ¿Somos llamados o somos escogidos por Dios? Porque hay una diferencia muy grande entre el llamado y el escogido por Dios. En esta parábola el Señor estaba hablando sobre eso y dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué es lo que significa entonces que muchos son llamados? Primero, Yeshua habló a través de esta parábola de las fiestas de las bodas que muchos son llamados, y Él quiso hablar de que hay muchos que son llamados al reino de los cielos. Dice ahí que esta parábola dice que hay un rey en este reino que hizo una fiesta, una boda para su hijo, y este rey se asemeja al padre que está preparando la boda para su hijo, para Yeshua. Y dice que Él llamó y Él quería que muchos vinieran, hizo las invitaciones y pensó en los que iba a invitar y les mandó las invitaciones, y Él esperaba que ellos vinieran. Pero dice la palabra del Señor que ellos, los que fueron llamados, no quisieron venir a la boda. Entonces Yeshua estaba hablando aquí a los principales sacerdotes, y Él estaba diciéndoles esta parábola a los fariseos para hacerles entender cómo era el reino de los cielos, porque ellos creían que por ser judíos ellos
todo les pertenecía a ellos, que el llamado, que las bendiciones, que todo les pertenecía a ellos. Pero Él les quiso ilustrar aquí lo que realmente era el reino de Dios. Y Él quería quebrantar las estructuras que ellos tenían, esas estructuras de pensamiento, en cuanto a lo que ellos pensaban del reino, a lo que ellos tenían ya creyendo que era el reino de Dios para ellos. Y empezó a hablarles sobre esta parábola. Y yo, meditando en esto, hermanos, viendo esto, veo que hoy en día no hay mucha diferencia entre esto o entre lo que se enseña ahora en el evangelio. Porque hay muchas cosas que se enseñan ahora en el evangelio, hermano, que se han enseñado en otros tiempos, que han formado estructuras de pensamiento en nosotros, porque pertenecemos a diferentes denominaciones, porque tenemos diferentes interpretaciones, porque no sé, por muchas cosas, hermano, pero hay tantas cosas que ahora se han enseñado que no tienen, y en otro tiempo se enseñaron también que no tenían mucho que ver con la revelación que Dios tenía para nosotros. Entonces Dios está hablando a nuestras vidas y Dios quiere hablarnos para precisamente que puedan romperse en nosotros esas estructuras de pensamiento. Y se lo voy a decir ahorita, ¿por qué? Porque muchos son llamados y muchos en el cuerpo que se sienten ahora y que fueron ya llamados, se sienten seguros de tener lo que tienen en el reino, se sienten seguros de tener una salvación. Pero aquí en esta parábola nos enseña muchas cosas que no tienen solamente que ver, hermano, con la salvación o con ir al cielo, tienen que ver con muchas otras más cosas. Entonces, sí, ciertamente todos somos llamados para la salvación. Yeshua, dice la palabra del Señor, que Él conquistó para nosotros esa salvación a través de la cruz. Él nos dio, hermanos, a través de la cruz, acceso al reino de los cielos. Y eso implica salvación también. Ese es un regalo de Cristo para nosotros, para todos los que queremos recibirlo o lo hemos recibido ahora. Pero ¿quiénes son los llamados o a qué es que estamos siendo llamados? Porque no solamente los llamados hemos sido llamados a la salvación. La salvación apenas es el comienzo de este llamamiento en el que entramos y en el que nos debe de llevar, hermanos, a un proceso para convertirnos en escogidos de Dios. Porque Dios llama a muchos, pero dice que escoge a pocos. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Yo no quiero meterme en temas teológicos, hermano, ni la doctrina de la predestinación, ni nada de eso. Quiero solamente hablar lo que el Señor habló en mi corazón en cuanto a esta palabra. Somos llamados, hermano, después de la salvación, a entrar a las dimensiones del reino de Dios. ¿Cómo es que podemos entrar a las dimensiones del reino de Dios? Antes creíamos, ¿verdad?, que podemos entrar a las dimensiones o al reino, que vamos a entrar después de que morimos, podemos entrar al reino. Pero no, la palabra del Señor nos enseña que el reino de Dios está accesible para nosotros ahora, aquí en la tierra, aquí en este tiempo. Porque la palabra del Señor dice que cuando Yeshua vino, dice que el reino de los cielos se acercó, llegó a la tierra. Y si Él está en nuestra vida, hermanos, si Él está en nuestro corazón, entonces el reino está en nosotros. Y Él espera que lo que está en nosotros salga para que podamos darlo a los demás. Entonces somos llamados para que este reino se manifieste a través de nosotros. Y nosotros lo que necesitamos hacer es estar dispuestos a obedecer a Dios. Necesitamos estar dispuestos a morir al sistema de este mundo. Necesitamos estar dispuestos a dejar todas las comodidades y que podamos, hermanos, entender las verdades de Dios, que podamos adentrarnos a través de esto a entender las verdades de Dios. La palabra dice ahí en el versículo 3, voy a tocar solamente algunos versículos porque yo quiero hablar en otro sermón, hermano. Yo quiero compartirles sobre las verdades que revela esta parábola, pero hoy quiero enfocarme en este versículo. Solo quiero tomar algunos. Dice el versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. El rey envió
a llamar a los invitados, pero ellos no quisieron venir, no aceptaron la invitación de este rey a la fiesta. Y hoy, hermanos, Dios está haciendo este mismo llamado. Dios está llamando ya a los que les dio una invitación a la fiesta, porque las bodas están ya siendo preparadas, la fiesta está ya siendo preparada. Dios está llamando ya a que vengan a los que llamó invitación, a los que mandó o les envió una invitación. Pero ¿cuántos de los que hemos recibido una invitación de parte del Rey para venir a la fiesta, a la boda de su Hijo, estamos listos para ir? Los que habla esta parábola no estaban todos listos para acudir a esta invitación. Yeshua estaba hablándoles y estaba diciendo que él estaba listo para recibirlos, para que la boda de él está preparada, hermano, para que nosotros podamos ir. Pero en realidad, ¿cuántos de estos podremos entrar a las bodas? ¿Sabe que Dios quiere que podamos acceder ya a las verdades de su reino? Dios quiere que podamos acceder ya desde este momento a otras dimensiones en el Espíritu, para que nos sean reveladas tantas cosas que han estado veladas para muchos en este tiempo, hermanos. La palabra del Señor dice que si clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hay cosas grandes, hermanos, hay cosas ocultas que todavía no conocemos, que solamente le van a ser reveladas a aquellos que están dentro del reino de Dios y que comprenden que el reino de Dios está en ellos, para que lo puedan dar a conocer también a otros. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando a conocer a otros? El versículo 4 dice: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El rey hizo esta invitación nuevamente, diciéndoles todo lo que había preparado, todo lo que estaba a disposición de ellos, para que ellos pudieran venir y degustar, para que pudieran venir y disfrutar de lo que él tenía para ellos. Pero la palabra dice que ellos hicieron oídos sordos a esto, no le prestaron atención a lo que le estaba diciendo y siguieron haciendo lo suyo. Como dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. No hicieron caso de la invitación, ni siquiera les interesó cuando él les dijo lo que había preparado para ellos. La mayoría, hermanos, de los cristianos, una vez que recibimos la salvación, creemos que ahí acaba todo. Una vez que recibimos la salvación, muchos creemos que es suficiente con ser salvos y luego ir y evangelizar, predicar, ganar almas, es suficiente. Pero a veces, hermano, aunque hagamos solo esto, vivimos vidas carentes de poder, vivimos vidas carentes de revelación, vivimos vidas donde para nosotros es todo ser salvos y entender que hacemos algo cuando evangelizamos a alguien más. Y sí, es una comisión que tenemos, pero no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando el Señor o el Rey invita a entrar a su presencia, cuando Él invita para que podamos comer de esto que Él tiene preparados, es porque Él es algo mejor que lo que otro o el mundo o lo que nosotros tenemos nos está ofreciendo. Pero muchos de ellos, hermanos, no les interesó y ellos rechazaron esta invitación. Aunque nosotros somos llamados a la salvación, acudimos a este primer llamado, pero Él quiere que nosotros podamos entrar no solamente al llamado de la salvación. Dios quiere que entremos al reino de Dios. El reino de Dios no solamente es esto, hermano. El reino de Dios no es solamente que nos sintamos tranquilos porque al fin ya tenemos la seguridad de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y de que si algún día morimos o si Él viene, nosotros vamos a ir con Él. Porque sabe que aquel que fue simplemente salvo y aquel que trabajó para la obra no va a tener la misma recompensa. No es lo mismo, hermanos.
no es lo mismo, y nosotros no deberíamos de conformarnos a simplemente ser llamados, sino que Dios quiere que nosotros podamos ser escogidos, que nos convirtamos en escogidos. Él quiere que podamos entrar a disfrutar del banquete del que se habla en esta parábola. El banquete, hermanos, son tantas cosas que solamente se da a los que están listos, a los que aceptan la invitación y a los que van debidamente vestidos a las bodas. Dice, estaba leyendo una de las historias sobre las bodas en ese tiempo, y cuando él llega y dice que ve a uno y le dice: amigo, tú no estás, ¿por qué estás sin vestido para la boda? Y en eso vienen y lo sacan, se échenlo fuera. Él lo conocía, fíjese, ya hay gente, hay cristianos, hay personas que se sienten tan seguros que de todas maneras ya no voy a perder mi salvación y puedo andar aquí y allá, y cuando llegue el momento donde tengo que presentarme a la boda, donde tengo que presentarme a donde fui convidado, puedo llegar como sea. Y no, porque el padre del novio es el que proporciona la vestidura, y este padre, este rey, no le había dado la vestidura a él. El que no tiene una vestidura correcta no puede entrar. Hay muchos llamados, pocos escogidos, y hay muchos llamados que se confían de más, y tal vez en el último tiempo no puedan presentarse y no puedan entrar, así como las vírgenes insensatas que no tenían aceite. Entonces, el entrar, hermano, y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en la mesa es importante, porque cuando entremos a las profundidades del reino, hermano, vamos a en realidad nosotros recibir la identidad de quién realmente somos en Él. Vamos a recibir y a conocer la esencia de lo que es ser hijos y las verdades de su reino. Él quiere que nosotros las disfrutemos, Él quiere que nosotros las conozcamos. Y quiero que vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, el versículo 25. Dice, es la parábola del hijo pródigo. Y quiero hablarle, porque quiero entrar ya en lo que tiene que ver con la diferencia de ser un llamado a ser un escogido. No es suficiente, hermano, y ninguno de los que conocemos al Señor deberíamos de conformarnos con ser simplemente llamados. Tendríamos que hacer algo más para que nosotros podamos ser escogidos por Dios, porque eso marca la diferencia. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dice esta palabra ahí: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Muchos en este tiempo, hermanos, han estado viviendo como el hermano del hijo pródigo, que teniéndolo todo no lo disfrutaba. Él puso una mesa, el rey puso una mesa con todos los manjares, pero ellos no quisieron, tenían diferentes ocupaciones. El hermano del hijo pródigo vivía en esta casa con el padre que todo lo tenía, pero no podía disfrutar de ello porque no entendía que realmente era de él, hermano. Él estaba en la casa, él podía tomar de todo lo que estaba en la casa, pero no lo tomaba. Y luego ¿qué sucedió con él? Sucedió que luego él se dio cuenta de eso hasta que el pródigo regresó. Él entonces sí vio que lo que había en la casa
se lo dio al que había malgastado todo. Él quería recibir al hijo, hermano, pero él se dio cuenta y empezó a salir en él coraje, envidia, odio. Muchas cosas se manifestaron cuando vio que regresó el pródigo y el padre le dio lo que había en la casa. Porque para el padre no era él pródigo, para el padre era hijo, y aún lo que tenía en la casa, hermano, era de él. Solo que este joven, el hermano del hijo pródigo, no se daba cuenta que todo lo que tenía era para que él lo disfrutara. Estos dos eran hijos, pero yo pude ver esto, hermano. Cuando el pródigo regresó a este lugar, él se convirtió en un escogido de Dios. Porque cuando él regresó después de todo lo que él vivió, entonces él pudo valorar lo que realmente tenía en la casa. Él pudo valorar lo que se le ofreció cuando fue puesto en la mesa. Cuando él estaba comiendo de las algarrobas, entonces él podía valorar la mesa de su padre. Cuando él estaba durmiendo donde dormía, estaba valorando la casa de su padre, su cama, su techo. Cuando él llegó a ese lugar, él se convirtió en un escogido, porque aunque no tenía la marca afuera, cuando él llegó, el padre le recibió y dice que lo hizo que se vistiera, le vistieran una túnica nueva, calzado, anillo, porque él volvió. Y él era ahora un escogido. Yo sé que este hijo no volvió a hacer lo mismo que antes. Él vivía con agradecimiento. Él sabía que había recibido otra oportunidad, que no podía perderla más, porque Dios le había dado la oportunidad, porque el Padre le había dado la oportunidad. ¿Cuántos podemos tener estas oportunidades, hermano, de regresar? Dios nos ha dado la oportunidad de regresar de donde estamos y poder valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos llamados Dios les ha dado una oportunidad y les ha dado otra oportunidad y les ha dado otra oportunidad, y sin embargo han seguido pecando, han seguido burlándose de la misericordia de Dios, han seguido abusando de la gracia y no lo han entendido, porque han tenido una mentalidad de llamados, pero nunca han tenido una mentalidad y un corazón de escogidos? Este hermano del hijo pródigo continuó solo con una actitud de llamado, pero el hijo pródigo pudo convertirse en un escogido de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros no nos conformemos a simplemente ser llamados. A veces yo creo que los pastores o los ministros, los siervos de Dios, llegan puntos a veces en nuestra vida, y no sé de los demás hermanos, pero llegan puntos donde a veces nos desesperamos, hermano, porque quisiéramos ver a la iglesia, a la gente, cómo crece, cómo se desarrolle, cómo reciba sus llamamientos, cómo se puedan buscar a Dios por ellos mismos. Y gracias a Dios por este tiempo que estamos pasando. Le doy gracias a Dios por los que buscan, pero me preocupa, hermanos, por los que están tomando este tiempo y ni siquiera están buscando de Dios, ni siquiera están buscando crecer. Están tranquilos con que son llamados. Y al fin que el Señor dio la promesa que ninguna plaga tocará a nuestra morada, porque somos sus hijos. Y sí, Él ha dado sus promesas para los sellados, para sus hijos. Pero ¿y qué, hermanos, de conformarnos a seguir siendo llamados? O que si me toca, verdad, a mí el virus, y bueno, soy yo ya tengo a Cristo en mi corazón y como quiera voy a ser salvo. ¿Qué estamos pensando, hermanos? Dios no quiere que nos conformemos. Dios, hermano, quiere, y más en este tiempo, algo que el Señor nos ha estado hablando a nosotros mucho, es que nosotros, este tiempo Dios lo preparó para que podamos conocerlo más, para que podamos buscarlo más, para que podamos estar en intimidad más con el Señor, para que podamos, hermanos, encontrar lo que no hemos encontrado por tanto tiempo que nos han dado otros, porque siempre hemos estado esperando que otros nos den, porque siempre la mayoría de la iglesia está esperando a que su pastor venga y le dé lo que el pastor recibe de Dios, para que venga a la iglesia y estén ahí el domingo y reciban lo que les da
el pastor y se vayan la semana, y en esa semana, el lunes más o menos, el martes ya va decayendo la palabra, y llegan otra vez el domingo, otra vez decaídos, esperando que se vuelva a abrir el culto, la iglesia, y que se vuelva a abrir el altar para que vuelva a ser ministrado y vuelva otra vez a sentirse bien. Porque nada más vienen a buscar, hermano, tristemente, cosas para su corazón y para su alma, y esperando que se les dé lo que otro recibió, no lo que usted está recibiendo personalmente. Dios, hermano, ya no quiere que sus hijos sigan comiendo de las migajas que caen de la mesa. Él está esperando que se sienten a comer de la mesa, porque los hijos se sientan a la mesa. Pero hay muchos hijos sin identidad que solamente esperan que caigan las migajas de lo que otros ya comieron, del banquete que otros tuvieron, y lo recogen. Y es con lo que esperan mantener su vida. Ahorita, hermanos, y en este tiempo tan peligroso, donde dice que muchos van a tener comezón de oír muchas cosas, porque nada más se mantienen por lo que oyen de otros, tienen comezón de oír, pero no de oír la palabra de verdad, sino una palabra que solamente los calme, una palabra que solamente les dé paz momentánea, pero que no les hable de la verdad, que los saque de la condición en la que están viviendo. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Esta es una diferencia entre los llamados y los escogidos. Los llamados, hermanos, se conforman con las migajas. Los escogidos se sientan a la mesa a comer. Y yo quiero preguntarle eso. Este tiempo, hermanos, es crucial. Dios está queriendo despertar y encontrar a los escogidos. Dios está buscando quienes tengan un sello de escogidos para que puedan levantarse ya en este tiempo. Dice, y pocos los escogidos. Entonces, tenemos que entender esto, hermano. Cuando Dios es el que llama, Dios también es el que escoge a las personas. Pero ser escogido requiere de una decisión y determinación de cada uno de nosotros, porque nosotros podemos asumir el llamado para ser salvos, pero nosotros decidimos si somos escogidos o no. Nosotros mismos lo decidimos, si somos escogidos o no. Entonces, ¿por qué son pocos los escogidos? Son pocos los escogidos, hermanos, porque no muchos quieren pagar el precio por esto. Yeshua dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Pocos son las que hallan la puerta, los que hallan la puerta para la vida, entendiendo que la puerta es Yeshua mismo. También son pocos los que entran por esta puerta, hermano. ¿Por qué? Porque son pocos los elegidos, porque no quieren muchos pagar el precio, hermano, por esto. La razón, hermanos, es porque es difícil que podamos renunciar a lo que se tiene que renunciar. Tenemos que renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece, aquel que quiere ser escogido. Se tiene que renunciar a veces a las propias ideas, a los propios razonamientos, a las propias opiniones. Se tiene que renunciar a los pensamientos. A veces se tiene que renunciar hasta los propios sentimientos y aún hasta nuestra propia voluntad y a veces hasta nuestros propios deseos. Eso es a lo que se tiene que renunciar. Y esto, el que quiere realmente ser un escogido, lo hace por obediencia al maestro, por obediencia a la dirección del maestro. Pero para poder ser un elegido de Dios, hermanos, hay otra cosa muy importante, y se requiere una muerte de cruz. No solamente Cristo murió en la cruz, Él era elegido, hermanos, Él fue elegido y Él tuvo que tener una muerte de cruz. Si nosotros queremos ser elegidos, necesitamos, hermano, una muerte de cruz como lo hizo Él. Debemos morir a todas las cosas que son de la carne. Debemos de poco a poco ir muriendo a todas las cosas que son
del alma, que no nos permite que seamos cambiados, que no nos permite que seamos transformados a la imagen y semejanza de Dios. Dice que nosotros cada vez que nos vemos en este espejo de la palabra, somos transformados de gloria en gloria. Podemos ir siendo transformados cada vez que nos vemos en este espejo. Y necesitamos vernos para que nosotros podamos no tener la conformidad, hermanos, de que simplemente ya fuimos llamados, sino de que tenemos algo más, que Dios tiene algo más para nosotros, y buscar y escudriñar en las escrituras qué es lo que Él tiene para nosotros, y a través de estas escrituras seamos transformados de gloria en gloria. Pasemos de ser simplemente llamados y podamos convertirnos en escogidos de Dios. Aquellos que amen más el cielo que la tierra, Dios los escogerá para ser coherederos con Cristo. Aquellos que amen más el cielo que la tierra. Es triste, hermanos, ver cómo la iglesia está tan apegada a la tierra, cómo tanta parte de hijos de Dios, de la iglesia, está tan apegada a la tierra. Yo he hablado con personas cristianas, yo he hablado con muchas personas cristianas, y a veces, hermano, me da tristeza porque sabe que tienen miedo a morir, o tienen miedo de, no sé, de irse y de soltar lo que tienen aquí, porque tienen miedo de dejar, están tan apegados a la tierra. Pero los escogidos de Dios, hermanos, son aquellos que aman más el cielo que la tierra. Necesitamos entender esto, hermanos, porque los escogidos son los que Él tiene, para los que Él tiene preparada la entrada a las bodas. Los escogidos del Señor Yeshua nos está en este tiempo llamando personas que estén dispuestas a morir a sus vidas, que caminen en verdad y en justicia, cumpliendo su palabra y su voluntad. Esto es importante, hermanos. Personas que estén dispuestas a morir a sus propias vidas, que estén dispuestas a renunciar a sus sueños para alcanzar la vida de Dios en ellos y para alcanzar los sueños de Dios en ellos. Es difícil encontrar estas personas, pero no es imposible. No es imposible cuando Él va al lugar de lo secreto, y cuando entra en el lugar de lo secreto, donde están ahí sus hijos, allí los puede encontrar el Señor. Pero a nosotros, a todos, debería de preocuparnos que de verdad Él nos encuentre como escogidos y no solamente como llamados, hermanos. Es difícil ser un escogido, porque el escogido tiene que caminar en estas dos cosas tan importantes, en la verdad y en la justicia, para que puedan cumplir la voluntad de Dios. La verdad y la justicia. Algo que el Señor hablaba en esta semana y algo con el que estuvimos orando, está ahí en Malaquías, el capítulo 3. Y les digo que no es fácil ser elegido, porque a los elegidos Dios los mete en un proceso. Todos los llamados pasamos por un proceso para poder llegar a ser elegidos, pero no todos aprueban. No que el Señor, hermano, nos acepte, no que el Señor nos vea, no que estemos ahí, el Señor aún nos bendiga, no quiere decir que por eso estamos siendo aprobados, hermano. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Se sentará para afinar, se sentará el Señor para preparar a los escogidos. Y eso no es fácil, hermano, que estar en las manos de Dios para estar siendo preparado, para que podamos hacer una diferencia, para que el mundo pueda conocer quiénes realmente son escogidos por Dios. Dios nos escoge para mostrar su reino, hermano, para mostrar esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Él las revela a los escogidos,
Y Dios los tiene para mostrar eso a otros, para que a través de ellos, como dice Cantares, aquellos íntimos de Dios, aquellos que están en el secreto, que le dicen: atráeme hacia ti. Y Cantares dice: cuando tú me atraes hacia ti, Señor, entonces en pos de ti correremos. Porque el que seamos elegidos, hermano, y que podamos ser marcados por la marca del Señor, puede atraer a muchos también a Él. Entonces, la pregunta aquí es, hermano, para nosotros: ¿tú qué eres? Y es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Tú qué eres, hermano? ¿Eres llamado o eres escogido? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Estas dos palabras, hermanos, llamados y escogidos, parecen como si fueran iguales, pero en realidad son diferentes. Las personas llamadas, más bien, tienen la opción de decidir si contestan o no, o atienden o no al llamado que se les hace, o si por el contrario lo ignoran. Esos son los llamados. En sus manos está la alternativa de si quieren o no atender a la invitación que se les está haciendo. Pero una persona que ha sido escogida por Dios es una persona que fue marcada para realizar una tarea, es una persona que fue marcada para realizar un proyecto, para alcanzar un plan, y más los planes de Dios. Es una persona que fue seleccionada para hacer algo en específico y debe cumplir con esa misión que le fue encomendada. Esas personas, yo me imagino, hermano, porque esas personas escogidas son personas que sienten dentro de su interior que algo dentro de ellos, una llama dentro de ellos arde, que hay una fuerza superior a ellos, que aunque se les presenten obstáculos, que aunque se les presenten frustraciones y tropiezos, ellos saben que tienen que cumplir con la misión que les ha sido encomendada. Estos son los escogidos. Este tiempo, hermanos, más que otro tiempo, hay una necesidad de hombres y mujeres elegidos por Dios que prendan ese fuego, pero primero el fuego a todo lo que no les sirve, y que rescaten las verdades de Dios, y que rescaten a aquellos que están necesitando una palabra de vida para que vengan al Padre. Necesitamos levantarnos, hermano. Este tiempo se necesitan hombres y mujeres elegidos, escogidos de Dios. Este fuego que ellos deben de tener, los elegidos de Dios, debe ser un fuego especial, debe ser el fuego de Dios. Estos hombres y mujeres elegidos deben ser seleccionados, y yo me imagino que deben ser mujeres y hombres seleccionados como los hombres que pedía Job, cuando él decía allí en Job 33:24: si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Si tuviere, él decía, cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie esta verdad. Porque él anhelaba a alguien que viniera no a condenarlo, sino a alguien que viniera a darle esta palabra, que Dios tenía de él misericordia, que él no iba a descender al sepulcro, que hallaría en él redención, cuando por el contrario algunos de sus amigos venían solamente a condenarlo. Él, hermanos, el mundo necesita hombres elegidos que puedan tener esa llama dentro de ellos, para que vengan y hagan una diferencia y puedan mostrarle al mundo que hay alguien que puede ser diferente, y que ellos también pueden ser diferentes, que no tiene por qué ser llevados todo por la corriente, que los cristianos, que los hijos de Dios, llamados hijos de Dios, no tienen por qué ser llevados simplemente por la corriente, cuando de verdad pueden ser diferentes. Pero necesitan entender esto. Entonces, para enfrentarse, hermanos, al desafío de los últimos tiempos, y esto es importante que nosotros lo entendamos, estos últimos tiempos están desafiando a la iglesia. Estos últimos tiempos va a venir aún un desafío más fuerte a la iglesia de Cristo, porque va a haber una manifestación ya de muchas cosas que nosotros antes no habíamos visto, así como lo hemos estado viendo ahora. Y en este tiempo, hermano, de los últimos tiempos,
los que puedan enfrentarse a este desafío, hermano, para esto no vale cualquier clase de hombre. Los hombres y mujeres que han de levantarse tienen que ser hombres y mujeres escogidos. Van a ser hombres y mujeres seleccionados, que reúnen, entre otras características, estas 5 características que le voy a decir rápido. Un hombre escogido por Dios, un hombre que tiene la llama de Dios en él, tiene que reunir estas características. Primero, ese hombre, esa mujer, tiene que ser una persona auténticamente convertido a Dios. Auténticamente convertido. Bordiev, un filósofo ruso convertido a Cristo, decía que el mundo de hoy no se salva porque el 95% de los profesionales del cristianismo son seres que han adquirido una educación intelectual, han recibido una preparación religiosa, pero no han participado de la muerte y de la resurrección espiritual con Cristo. El 95% de ellos no han experimentado la muerte y la resurrección espiritual con Cristo. Dice que por esto el mundo no se salva. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y muchos aún de los que estamos tal vez predicando, hermanos, no hemos tenido esta experiencia de poder morir y resucitar con Cristo. ¿Por qué? Porque el que muere y resucita con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Hay mucha iglesia, hay mucho ministro que busca sus propios intereses. Hay mucho cristiano que busca sus propios intereses. No busca las cosas de arriba. El que no busca las cosas de arriba, hermano, no ha muerto y resucitado con Cristo. Y para que un hombre sea escogido por Dios, tiene que ser auténticamente convertido a Dios. No solamente ser preparado, no solamente haber estudiado, no solamente saber mucho intelectualmente, no solamente haber ido a un instituto bíblico, no solamente decir que fue ordenado, sino realmente muerto y resucitado con Cristo, buscando las cosas de arriba. El mundo necesita personas, hermano, que sean un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer, no gente que viva una vida doble, que dicen pero que no hacen. Segundo, los escogidos de Dios tienen que ser personas que tengan un propósito definido. El hombre que quiere contribuir a resolver la crisis espiritual en el mundo ha de ser un hombre resuelto, un hombre decidido, con la mirada puesta en un punto fijo. Y me gustó esto que leí, hermanos. Tiene que ser un hombre con la mirada puesta en un punto fijo, en Yeshua, y con un objetivo invariable: la salvación del hombre. La palabra del Señor dice en Lucas 9:26: ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, una persona escogida, hermanos, es una persona que tiene un propósito definido. Venga lo que venga, se le presenten las oportunidades que se le presenten, le den las opciones que le den, tiene un punto fijo, tiene un propósito fijo, y entiende este elegido que eso es lo que él va a cumplir, no todo lo que se venga para distraerlo alrededor, sino lo que Dios ya le dijo que hiciera, sino para lo que Dios ya le dijo que fue llamado. Solamente para eso. Un escogido de Dios también es una persona que debe de tener un mensaje auténtico, porque para que el hombre venga a Cristo, hermanos, es necesario que le demos más que palabras que le hagan ruido en sus oídos. Es necesario, hermano, que le demos verdadero alimento espiritual, alimento que solamente Dios sabe dar. Alimento, hermano, que no solamente salga de nuestros labios, que pueda salir de un espíritu que está lleno del Espíritu de Dios y que pueda impactar y sacudir el espíritu de los que tienen necesidad.
Cristo, hermano, pudo hacer bien al hombre de su tiempo porque llegó a él con un mensaje de vida que iba mucho más allá de lo que ofrecía la religión. Cristo no llegó predicando religión a nadie. La palabra del Señor habla ahí en Lucas 4, 18 y 19, y él decía, cuando leyó ahí sobre el profeta Isaías, hermano, y él decía: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y esto es lo que él hacía, este mensaje, hermano, las buenas nuevas. Lucas 4, 18. Se los voy a leer porque esto, hermanos, es el mismo mensaje que es el que puede revolucionar al mundo hoy en día. El mismo mensaje que Cristo predicó. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este mensaje es el mismo mensaje que hoy podemos predicar y es el mismo mensaje que hoy puede transformar, hermanos, así como transformó en ese tiempo, en el tiempo de Yeshua. Es el mismo mensaje que podemos nosotros predicar, y el hombre escogido de Dios tiene un mensaje auténtico que viene directamente de Dios para darle a las personas un mensaje que lo lleve realmente a Él. Un elegido de Dios tiene que ser también una persona que sea arrastrado por el amor a Cristo. Por el amor a Cristo, no por el amor a sí mismo, no por el amor a las riquezas, sino por el amor a Cristo. Porque tenga en él un amor que, hermano, lo constriña dentro de él cuando ve el dolor. Hay tanta gente ahorita, hermano, hay tanta iglesia. He estado viendo casos leyendo a veces, hermano, y viendo casos de injusticias y cosas que han estado pasando, que hay tanta indiferencia, hermano. A veces mandamos peticiones de oración y yo sé que algunos no oran por ellas porque no sienten el dolor como suyo, porque no son arrastrados por el amor. Y nosotros deberíamos ser llevados por el amor. Un elegido de Dios es uno que es llevado por el amor a sus semejantes, el amor a la creación, el amor al cumplimiento de la palabra, el amor a la santidad, el amor a la verdad, el amor a la justicia, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Un elegido de Dios tiene esta característica: ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Un elegido de Dios es hermano, uno que puede entregarlo todo por amor, uno que nada pide por amor, uno que tiene en él el amor de Cristo. Ese es un elegido de Dios. Otra característica que tienen los elegidos de Dios es que no son rebeldes a la visión celestial, no son rebeldes a la visión que Dios le da. Porque todos, hermano, cuando somos llamados, aún muchos de los que somos llamados al ministerio, cuando comenzamos, Dios nos da una visión por la que debemos de caminar. Pero cuando la gloria, la revelación, la añadidura, todo esto está viniendo hacia nosotros, hermano, a veces nos convertimos en rebeldes porque ya no queremos caminar bajo la visión que el Señor nos dio. Porque ahora, a través de todo lo que Él nos está dando, empezamos a soñar con nuestra propia visión. Queremos llevar a cabo nuestra propia visión y ya no la visión de Dios. Los escogidos de Dios jamás se salen de la visión de Dios. Y aunque otras cosas los atraigan, jamás se salen de la visión de Dios. Cuando no se obedece, hermano, por entero la voluntad de Dios, cuando la entrega no se hace en proporción al llamado, se corre el peligro de desviarse, se corre el peligro de caer, hermano, de la visión que de verdad Dios nos ha dado. Se empieza como Marcos
siendo causa de conflicto entre otros hombres de Dios. Se puede seguir como Jonás, dando pasos hacia abajo, llamados de Dios en su carrera. Dice que del muelle fue a la cubierta Jonás, de la cubierta a la bodega, de la bodega al mar, del mar al vientre oscuro de un pez, porque se rebeló contra la visión de Dios. Cada vez más abajo, hasta terminar, hermano, en lo peor. Hay muchos llamados que cada vez van más abajo porque se rebelan a la visión de Dios. Dice la palabra que sin visión un pueblo se desenfrena, y desenfreno en él. Pero no tiene que caminar bajo su visión, sino sin la visión de Dios. Porque puede haber muchas visiones y haber mucho desenfreno, porque ninguna de las visiones puede estar alineada a la voluntad del Padre. Todo aquel que se desalinea de la voluntad del Padre y de la visión que el Padre le dio puede terminar en muchos casos como Jonás en el vientre del pez, tragado por el mundo y perdido para Cristo, como muchos tristemente han terminado. Entonces, estos hombres y mujeres elegidos deben tener el mismo fuego que tenía dentro Jeremías, hermano. A mí he estado leyendo sobre la vida de Jeremías y me llenó tanto, hermano, entender y ver el fuego que este hombre tenía para Dios, el precio que él tuvo que pagar por ser elegido. Él, hermano, vivió solo, anduvo predicando y llevando la palabra solo. A él no se le concedió tener esposa, porque él fue un elegido por Dios para esto. Y vivió tantas cosas Jeremías, hermano, pero él tenía un fuego dentro de él que aun cuando ya no quería dar más palabra de Dios, decía que ya no podía, porque cada que él iba y profetizaba y daba una palabra había una consecuencia para él. Lo echaban a los pozos, lo metían a la cárcel, lo golpeaban, porque daba la palabra de Dios, hermano. Y dice la palabra que aunque él ya no quisiera, él ya quería renunciar a veces por lo que vivía, la palabra, a dar lo que Dios le había mandado a dar, a decir lo que Dios le había ordenado que dijera. Y él dice que él no podía. En Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Los elegidos de Dios, hermanos, son aquellos que no se rinden ante lo que viene a su vida. No se rinden ante lo que parecen fracasos. No se rinden aun cuando están cansados. Persisten. Los elegidos de Dios persisten. Los elegidos de Dios son los que pagan el precio y están dispuestos a caminar la milla extra. No los que se quejan porque ya se les añadió trabajo en la obra. No andan, hermanos, claudicando, porque conocen que su Dios los eligió. Y si ellos cuentan con la aprobación de Dios y el respaldo de Dios, saben que finalmente todo saldrá bien. ¿Sabe qué decía Jeremías después de esta queja? Después de que él sabía que él no podía hacer otra cosa más que cumplir con lo que Dios le había encomendado. Decía: no puedo porque este fuego está en mis huesos y no puedo dejar de predicar y no puedo dejar de profetizar. Pero yo sé una cosa: el Señor está conmigo y va delante de mí como poderoso gigante. Él va delante de mí, y eso es lo que pueden reconocer los escogidos, hermano. Hay un ejemplo en la palabra del Señor que me llamó mucho la atención sobre esto, de una persona llamada y una escogida. Yo creo que pues todos la conocemos. Es el ejemplo, hermano, de Saúl y de David. Estos dos hombres fueron reyes de Israel, el primer y el segundo rey de Israel. Saúl, hermano, fue llamado a ser rey porque un pueblo quería que se le pusiera rey, y él fue llamado a ser rey. Contaba con el respaldo de Dios, pero desobedeció las reglas que se le dieron
Y poco a poco este hombre fue apartándose de ese vínculo que tenía con Dios. Poco a poco se fue separando de él. En un determinado momento la palabra del Señor dice que él se decidió a hacer las cosas a su manera y no escuchar la voz de Dios. Su final, hermano, fue desastroso. Quedó desechado por su desobediencia, por sus celos, por su envidia, por sus contiendas, entre otras cosas. Quedó desechado. Un llamado. Pero David, hermano, fue un escogido de Dios desde el vientre de su madre, aún sin saberlo. Aunque cometió muchos errores, este hombre amó al Señor profundamente y siempre procuró hacer su voluntad. Tuvo la entereza y tuvo la valentía de confesar sus pecados, de entender que cometió sus errores y de arrepentirse por lo que hizo y pedir perdón. Dios, hermano, cumplió todas las misiones. Él, David, cumplió más bien todas las misiones para los que fue escogido por Dios. Y yo lo que quiero ahora, hermano, hacerlos meditar es en esto. Piensen, si nosotros tenemos ahora o hemos caminado con una actitud de llamado o entendemos lo que es ser escogidos por Dios, ¿lo entendemos, hermano? Entendemos, hermano, seguimos en la marcha pese a todo lo que se venga, seguimos sirviendo a Dios a pesar de las condiciones, las circunstancias y lo que estemos pasando. Seguimos sirviendo a Dios, hermano, le seguimos alabando, seguimos el camino como Él nos lo ha trazado, seguimos la visión como Él nos la ha trazado. ¿De verdad estamos siendo gobernados por Dios o nos gobernamos nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros, hermanos? ¿De verdad entendemos esto? ¿Somos escogidos o somos llamados? ¿Sabe qué? Los escogidos son personas que aceptan órdenes superiores, que las acatan y las obedecen y que saben que tienen un llamado superior. Los escogidos tienen un llamado y saben que tienen un llamado superior. Los escogidos son los que tienen gratitud, son los que buscan complacer al Señor, buscan morir cada día a su voluntad, entregan sus motivos y amores al Señor y son los que desean ministrar el corazón de Dios. El punto es este, hermano, todos somos llamados. La palabra del Señor dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿dónde está la diferencia, hermanos? Voy a terminar rápido leyéndoles estas 10 diferencias entre los llamados y los escogidos de Dios. Los llamados, hermano, se contentan con recibir una bendición de vez en cuando. Los escogidos son una bendición para todos los que los rodean. Los llamados se conforman con tener la salvación. Los escogidos comparten la salvación a los que no la tienen. Los llamados escuchan la palabra del Eterno. Los escogidos la obedecen. Los llamados buscan los milagros de Dios para sí mismos. Los escogidos provocan los milagros para dar toda la gloria a Dios. Los llamados buscan ayuda. Los escogidos participan activamente ayudando a los demás. Los llamados se desaniman o debilitan cuando pasan por las tormentas de la vida. Los escogidos son fuertes en medio de las pruebas y tribulaciones porque están llenos de la unción del Espíritu Santo. Los llamados se dejan llevar por las circunstancias. Los escogidos llegan a vivir una vida sobrenatural porque su confianza está puesta en el Eterno. Los llamados se andan escondiendo del enemigo. Los escogidos lo enfrentan haciendo uso de la autoridad que Yeshua les ha dado. Los llamados se ofenden cuando reciben corrección. Los escogidos agradecen la corrección porque saben que Abba corrige a los que ama. Los llamados aman la comodidad de su barca. Los escogidos salen a caminar sobre las aguas, aunque corre el peligro de hundirse. El Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Somos llamados o somos elegidos? ¿Qué es lo que vamos a decidir hoy, hermano? En este tiempo el mundo necesita elegidos. Podemos ser diferentes, hermano.
podemos entregarnos a Él para hacer la diferencia y ser un elegido de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero los escogidos gustarán de las bodas, entrarán a la casa del Rey. Te damos gracias, Padre, por ello. Gracias por tu palabra. Señor, redarguye nuestros corazones, Señor, y aún lo más profundo de nuestro espíritu habla a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que hoy podamos decidirnos por ser escogidos tu Dios, no importa lo que venga, Padre. Que hoy podamos ser parte de este ejército especial tuyo, de los escogidos, Señor, de los pocos escogidos que entrarán en tu reino, Dios, que estarán en las bodas, Padre, que estarán con el Rey. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios por esta palabra. Les damos gracias, hermanos, los bendecimos. Yo sé que Dios está hablando a cada uno de nuestro corazón y les pido, por favor, profundicen la palabra, busquen al Señor, no esperen que otros estén dándoles, hermano, busquen a Dios. Este tiempo entramos en un tiempo, en 40 días, hermano, de búsqueda del Señor, lo que ha preparado el Señor, y que en estos 40 días Él nos va a preparar para que lo alcancemos. Entren, y por favor, si les damos alguna indicación o algún video, véalo, hermano, porque es necesario que nos alineemos a lo que el Padre tiene para nosotros como iglesia. Les bendecimos, Casa de Restauración, y también a nuestros hermanos que se han conectado. Que la bendición de nuestro Abba sea sobre cada uno de ustedes.